el Semanario 2011, que es una publicación sanducera que tiene otra mirada, otra forma de ver las noticias y el día a día en nuestro departamento, está haciendo un trabajo muy interesante que lo vincula a una institución como es el Club Remeros, pero particularmente con alguien que ha sido un referente de la natación en nuestro departamento. Bueno, para eso lo trajimos, para que nos cuente precisamente. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Bueno, gracias por el espacio. Sí, lo involucra a Scanavino con un club y me involucra a mí. O sea, son esas situaciones que uno las mira de adentro, digamos, ¿no? En parte de adentro porque soy parte de esa historia, ¿no? Lo fui como dirigente, actualmente, bueno, haciendo actividad deportiva. O sea, pero bueno, pude separar bien los tantos, digamos, eso creo haberlo logrado. Con esta recopilación que empezó hace unos cuantos años, y uno va juntando material y no sabe en qué momento le va a dar forma, lo va a poder plasmar. Y bueno, tengo la fortuna de tener el periódico y empezamos a ofrecer unos 10 capítulos en total sobre Scanavino, la historia de un campeón, fue el nombre que al final le puse a esta historia de este ganador, el más importante que ha dado Uruguay hasta el momento, junto a Ana María Norbis en Uruguay. Son los máximos exponentes por la cantidad de medallas a nivel sudamericano, panamericano, a nivel nacional, y también en la historia de Paysandú, porque la historia de Scanavino, hace una semana sacaba la conclusión, digo, la piscina se inaugura en el 70, Carlitos empieza con el programa de beca en el 71, fue hijo de una piscina climatizada, y hablábamos hace un ratito, una piscina que se hizo en buena parte con recursos propios que generó la institución. Me acuerdo, me decía Julio César D'Amico una vez, que le decían los dirigentes de la época, si sabíamos lo que iba a costar hacer esto, no lo hacíamos seguramente, porque fue un trabajo muy arduo que se armó 3 o 4 años antes, digamos, ¿no? de concretar el sueño. La piscina se inaugura en octubre se habilita en octubre del 1970, pero en el 66-67 ya se empezó a pensar en esta piscina de un Paysandú que era muy distinto al de ahora, que no había piscina climatizada, el Club Remeros era un club muy, muy fuerte, y bueno, a través de un programa de becas impulsado por Wilfredo Raimondo, que viene mucho antes a Paysandú por la Comisión Nacional de Educación Física a trabajar. También ese programa se aplicó al remo, ¿no? Lo supe después también. Se empiezan a poblar, fue un deporte muy popular la natación entre los 70 y los 80, ¿no? Y un montón de... Entonces siempre me interesó el fenómeno, porque ese fenómeno se dio aquí, porque no se dio en Salto, y no se dio tampoco en Mercedes, por nombrar dos localidades cercanas que ya también tenían piscina. Bueno, Salto un poco antes, Mercedes después. Ese fenómeno con mucha fuerza, Paysandú fue, lo dice Amico en el Rey de Copas, en el libro, el rey de la natación a nivel nacional. Peleaba los primeros puestos con Montevideo, con el Club Neptuno en aquel entonces, ¿no? Así que fue una etapa gloriosa. Bueno, evidentemente la parte competitiva está presente, pero bueno, hubo un fenómeno social, ¿no? De dimensiones importantes, porque las instituciones deportivas ocupaban otro lugar en la vida de la gente, ¿no? Iban los gurises de mañana y en verano se quedaban hasta la tarde, en la playita, en la planchada. O sea, Remeros y Wanderers eran los clubes más fuertes, ¿no? Que fueron en Paysandú durante algunas décadas, se podría decir. Bueno, te ha llevado todo este tiempo recopilar datos. ¿Qué has sacado en conclusión? Hay un anecdotario importante para destacar, pero fundamentalmente para recopilar. Cuando hablamos de Carlos Scanavino, nadador sanducero, ¿de quién hablamos? ¿De qué estamos hablando? Que ya das un adelanto a lo que significan los premios a nivel sudamericano, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de Scanavino? Bueno, también de Norbis. Y hablamos de un nadador que todavía mantiene algunos récords vigentes. Eso, ¿Lo mantiene? Ajá. Claro. Eso en parte habla bien de él, pero no habla también de la natación uruguaya, que no pudo progresar. Y hablamos de un fenómeno en el que, bueno, Carlito era como la punta de lanza, pero había un montón de otros gurises atrás, había un equipo, un respaldo, ¿no? Yo hablé mucho con Felipe Vidal, que fue uno de sus entrenadores, Raimondo fue otro. O sea, me detuve mucho en la calidad de los entrenadores. No sé si en otros lugares no los hubo de la misma dimensión, pero claro, hubo muchas cosas que se juntó en Paysandú, la piscina climatizada, subcomisiones que apoyaban mucho. O sea, la mamá de Carlitos en un momento empieza a hacer empanadas, fueron famosas las empanadas de Doña Yola, porque para ayudar en los viajes, o sea, se viajaba, eso era un aliciente en aquel entonces para ir a los torneos. Y bueno, el Remeros arrasaba. Carlitos obviamente era el mejor. Él fue, lo digo en un periódico, en una entrega, no tengo tanto material que me desordeno,
Y va a tener que recopilar hacerlo todo en un libro, que lo podamos leer todos en un solo lugar. Que falta el apoyo, pero ya va a llegar. Ya va a venir. En el 71, con 7 años él, en el 64, va a un torneo en Montevideo, que fue en mayo de esa fecha, está expresado, y gana en todas las pruebas. O sea, ya tenía condiciones para estar arriba, ¿no? Ganan todas las pruebas y tiene participación en 2 Juegos Olímpicos, 14 medallas a nivel sudamericano, 2 a nivel panamericano. También el fenómeno de Paysandú me detuve en un elemento importante. No solo el de Paysandú, el de Uruguay en la natación se retroalimenta con la presencia de entrenadores extranjeros, ¿no? Que ayudaron a crecer a los entrenadores locales. Siempre es... o sea, lo fue en este caso, fue importante. Hay uno que vive, Bill Kennedy, que estuve hace poco en contacto con él. Y vino, por ejemplo, en los 70, o en los 60, Alberto Carranza, que entrenó a un campeón olímpico, Nicolau, en Argentina. O sea, lo trae la Federación Uruguaya de Natación, junto seguramente el Comité Olímpico. Había apoyo, ¿no? Había apoyo y toda esa sinergia generó, bueno, en Paysandú, obviamente, que Paysandú estuviera a la cabeza ganando en torneos del Río Uruguay, ni que hablar, pero también a nivel nacional. Hubo un torneo en Montevideo que los bichos colorados, como le decían a los nadadores de remeros, habían ganado por paliza una etapa del Federal. Fue una etapa muy fecunda, muy importante, un Paysandú pujante, industrial. Seguramente ese fenómeno también contribuyó de alguna manera, digamos, ¿no? Había mucho trabajo, casi pleno empleo. Y el club, claro, y era un deporte, se ve que se lo miraba con muy buenos ojos. O sea, casi todo el mundo aprendía a nadar, y una vez que aprendían a nadar, los que tenían condiciones seguían en los planteles. Había una famosa pirámide que se asentó. También hablé en su momento, aparecen en las entregas con Ana Sofía Perón, y que anda de vuelta por Paysandú, y un fenómeno que se mira con muy buenos ojos, que sucedió, y uno no es que intenta que se repiten estas cosas, pero bueno, hubo una forma de trabajar donde los resultados fueron muy importantes, y donde Scanavino y Norby se destacaron principalmente, pero había un montón. Hay un torneo en Medellín, en Colombia, en el 81, en el que van 5 nadadores de Paysandú. No solo fue Carlitos, digamos, ¿no? Con alguna medalla de bronce para algún otro competidor de Paysandú, surgido aquí, ¿no? Los recursos técnicos estaban, por lo que veo, había contactos de todos lados y venían de distintos ámbitos, tanto de Argentina como del extranjero. Ahora, La Plata, ¿cómo se conseguía cuando tú decís había más apoyo? Porque hoy tenemos, no sé, bueno, ya no está más como ministerio, está la Secretaría de Deporte, había como más institucionalidad. Ahora, en este tiempo de ahora, antes no había. ¿A dónde se pedía plata? ¿A dónde se obtenía recursos? Para viajar, bueno, se bancaba básicamente con recursos de la federación, de las federaciones, ¿no? Uh-huh. Sí. Bancaban mucho más que ahora. Sí, bueno, también aparecen en esta historia las divergencias que tuvo Carlitos con las dirigencias de aquel entonces. Ajá. No fue fácil, porque él quería un empleo. O sea, es muy difícil para el deportista, sobre todo el deporte individual, si no es fútbol o básquetbol, poder hacer una carrera, porque son deportes muy sacrificados, ¿no? Y hoy se apuesta más a lo comunitario, no tanto a lo competitivo en este deporte. Pero bueno, a nivel de viaje había, te decía, subcomisiones muy fuertes. Eran sí, muy numerosas, me han contado las subcomisiones de natación. Porque había muchos gurises. Cambió la realidad, hay muchos deportes, mucha oferta hoy en día. Pero sí falta esa pata competitiva, que es bueno porque el gurí, por ejemplo, que tiene 10, 11 años y tiene condiciones, si vos no le ofreces la posibilidad de competir, va a ir a otro deporte o va a dejar. Sigue siendo el aliciente, digamos, ¿no? ¿Cuál fue la última competencia en la que estuvo Scanavino ahora? Él fue a la meseta de Artigas. A la meseta. Sí, como un homenaje. Como una cuestión ahí propia que... Sí. El nado en aguas abiertas también, en circuito a nivel internacional. Es el que más ganó el cruce del río Uruguay. Son buenos esos símbolos, esos ejemplos, esos modelos, porque muchos gurises después quieren ser como... yo fui a un sudamericano máster con él, y había gente que se acercaba de Argentina. Sos Carlitos, a saludarlo, güey. Fue un monstruo, realmente fue, como dice Julio en el libro, monstruo sagrado. Él fue un monstruo sagrado de Paysandú, ¿no? Porque le llama hoy, así hoy por... se dedica aquí al entrenamiento, ¿dónde está? Es jefe de guardavidas en Maldonado. Bien. Y también tiene una hija, que lo va a ser abuelo pronto, que fue campeona sudamericana en mariposa, y después dejó de competir. Pero tenía unas condiciones extraordinarias. Hace poco hablaba con
Ibrahim Saldívar, que fue un entrenador extranjero que trabajó acá en los 2000 con Carlito. Él tuvo una etapa como entrenador muy, muy buena. Y la gurisa tenía tremendas condiciones y no se la cuidó, no se la potenció. Pero hoy es un deporte súper competitivo a nivel mundial y a Uruguay le cuesta enormemente hacer pie en natación, por ejemplo, digamos. Sí, claro. Hoy, ¿cómo está el remero? ¿Cómo lo definís el remero? Como persona tan allegada, digamos, a la institución,